Ok, hermanos, vamos a comenzar nuestro tiempo. Pues nada, damos gracias a Dios por esta noche, estar aquí presente para tener nuestro tiempo de estudio. Vamos a inmediatamente orar y comenzar nuestro tiempo. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por la oportunidad de hoy de poder reunirnos a estudiar tu palabra. Oramos y pedimos, Señor, de que nos guíe y nos enseñe, Señor, la verdad de tu palabra en cada momento, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues en esta oportunidad, pues vamos nuevamente a estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar con relación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es algo que nosotros los creyentes necesitamos siempre saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces resulta nosotros, a veces parece que es difícil conocer la voluntad de Dios. Como hijo y como cristiano, una de las grandes metas que tenemos que saber es cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas que nosotros emprendemos y hacemos como cristianos. Entonces, vamos a ver en esta noche algunos puntos que tenemos aquí que nos hablan con relación a esta voluntad de Dios para nuestra vida. No recuerdo ahora quiénes tienen qué punto, pero vamos a comenzar en este momento con el punto número 1, que dice: el creyente debe saber que la voluntad de Dios es su anticipado deseo y propósito. Entonces, como dijimos ya en el título, la voluntad de Dios debe ser una de las tareas mayores que nosotros los cristianos estemos tratando de alcanzar. Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Dice de esta manera: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Esta es una descripción que se nos da del Señor Jesucristo con relación a la voluntad de Dios en su vida. Como todos sabemos, el ejemplo mayor quizás que podemos tener de quien buscaba todo el tiempo la voluntad de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él estaba aquí en la tierra, de algo estaba claro Él, era que Él que no vino a hacer su propia voluntad, sino la de su Padre. Y su vida estuvo regida de eso, de todo el tiempo tratar de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros los cristianos debemos entonces conocer la voluntad de Dios debe ser nuestra tarea principal, nosotros los creyentes. Vamos a ver, ¿alguien tomó el punto número 2? Sí, yo lo tengo. Ok, dele por ahí, hermano. Entonces el número 2 dice que la voluntad de Dios no está oculta, ni es un misterio, sino que está revelada en su palabra. Entonces hay 3 pasajes. El primero es Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces en ese versículo dice que Dios nos ha revelado lo que quiere que nosotros hagamos. Lo que Dios nos reveló y dejó oculto, eso es para Él. Y nosotros no tenemos que estar buscando saber lo que Dios nos reveló, pero toda la voluntad de Dios para nosotros, para la humanidad, para el cristiano, para mí personalmente, Dios ya lo ha revelado. Entonces lo reveló para que lo hagamos y cumplamos lo que Él dice. Y entonces también está
Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en ese versículo, la palabra clave en este contexto es para que comprobéis. Entonces, si yo puedo comprobar la voluntad de Dios, quiere decir que es algo que no está oculto, sino que está ahí. Yo simplemente puedo comprobar que esta es la voluntad de Dios o que esta cosa no es la voluntad de Dios. Entonces, al renovar mi entendimiento, al obedecer a Dios, al leer la palabra, al orar, a hacer las cosas que Dios dice, yo puedo comprobar si lo que yo quiero hacer o lo que quiero conseguir o por lo que estoy orando es la voluntad de Dios o no. Entonces, juntando los dos versículos, Dios reveló todo lo que quiere que nosotros hagamos, entonces está en nuestra parte comprobar si lo que yo quiero hacer es lo que Dios ya ha revelado que yo quiero que haga. Entonces, eso es el punto número 2. Bien, muy bien. Quiero añadir ahí, porque en estos días estaba escuchando una enseñanza del Pastor Miguel Núñez con relación a la voluntad de Dios que no es oculta, que muchas veces nosotros pensamos, él hablaba de que muchas veces creemos que Dios quiere ponérnosla a nosotros en China, como decimos popularmente, y muchas veces vemos la voluntad de Dios como algo difícil, conocerla es algo difícil. Y él habla de que un padre siempre quiere que lo bueno para su hijo y quiere que su hijo conozca su voluntad. Y de esta manera Dios quiere hacernos conocer su voluntad. A veces nuestro pecado, nuestra afán, nuestra fatiga o nuestro deseo por alguna otra cosa nubla el que podamos ver la voluntad de Dios. Pero José mismo, el punto número 3. Si yo me desconecto, te pueden seguir. Ok, bendiciones, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. El punto número 3 dice que el deseo de Dios es que el creyente conozca su voluntad y se someta a ella. De los 3 pasajes, yo lo leí todo y creo que con un solo pasaje es bastante específico y claro. Se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de ser del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, como ustedes saben o pudieron ver en el manual, el punto número 3 nos enseña y nos dice que el deseo de Dios, el deseo de nuestro Señor es que cada creyente conozca su voluntad, pero no solamente que la conozca, sino que la lleve a lo práctico. No recuerdo si era esta mañana, yo conversaba con Catherine, ahora que recuerdo mejor, la noche conversaba en el tiempo de oración con los muchachos y hablábamos que la sabiduría no es solo tener muchos conocimientos, no es conocer mucha historia, mucho versículo, conocer todo lo que dice la palabra, sino es llevarlo a lo práctico. Cuando leemos la palabra de Dios a través de la historia, a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos enseña que el verdadero hombre sabio lleva el conocimiento a lo práctico. Entonces aquí este pasaje, este punto nos está enseñando que no basta solamente con que yo como creyente conozca la voluntad del Señor, que sepa cuál es la voluntad de Él en mi vida, sino que debo ir más allá y llevarlo a lo práctico. Si conozco la voluntad de mi vida, llevarlo a lo práctico, como dice según el Timoteo 2:15, que dice que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, está hablando de algo práctico. Estamos haciendo lo práctico, lo que estamos haciendo, ese conocimiento que tenemos, esa voluntad de Dios que conocemos, estamos poniendo en lo práctico. Y también me llama mucho la atención que es justamente uno de los temas de oración de esta semana,
de la iglesia, que estamos orando para que la iglesia de Dios, todo el conocimiento, todo lo que escuchamos en estudio bíblico, todo lo que escuchamos en los mensajes, los miércoles, los domingos en la mañana y todo eso, que aprendamos como iglesia a llevarlo a lo práctico. La voluntad de Dios está predicando la palabra de Dios cada domingo, entonces el deseo es que como iglesia podamos poner esta voluntad en lo práctico. Muy bien, gracias a nuestro hermano Joseimi. Si no me equivoco, el hermano Elías tiene el número 4. Así es, hermano. Perfecto. Así es, número 4. El número 4 dice de la siguiente manera: la voluntad de Dios para el creyente es espiritual en su naturaleza de salvación. Y este pasaje se encuentra en Juan capítulo 6, verso 38 al 40. Y dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Como estamos viendo aquí en este pasaje, hablando acerca de la voluntad, el Señor en diferentes pasajes habla acerca de Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. En el contexto de lo que termino de leer, podemos ver unos cuantos eventos que pasaron antes de esto, antes de que el Señor llegara a este punto con el pueblo. Cuando Él viene y se proclama como el pan de vida ante la multitud que está allí, que Él era el verdadero pan, el que comía de Él iba a tener vida. Y vemos mucho cuestionamiento de algunos de los que le seguían y un sinnúmero de cosas que pasan allí. Más sin embargo, él estaba claro que él seguía el mismo proyecto de que el Señor, de que el Padre lo había enviado a una misión, como podemos ver en el verso 39, ahí en el 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda ni uno. Si podemos analizar bien este pasaje, aquí estamos viendo que la voluntad del Hijo es someterse a lo que el Padre le ha determinado. Y también para nosotros los creyentes, poder ver la seguridad de que hay aquí en este pasaje que el Señor le habla a la multitud, específicamente en el verso 40, cuando le dice: esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y él luego, al final, hace algo muy interesante para todo aquel creyente. Y dice: yo le resucitaré en el postrero. Esto es seguridad de salvación, seguridad por todo lado. Pero para esto llegar a tener esta promesa, es bajo la sumisión que el Señor hace, bajo lo que es la voluntad del Padre, como estamos viendo en el estudio esta noche, la voluntad, hablando acerca de la voluntad perfecta, la voluntad completa. Como el pasaje anterior, el hermano Josimi estuvo hablando acerca de la práctica. Aquí podemos ver que estos seguidores que estaban allí seguían al maestro y conocían
porque en el verso 30 ellos le dicen algo muy interesante. Le dice, nuestros padres comieron maná del desierto y le piden señal y le piden diferentes tipos de eventos para ellos creer en el Señor. Pero más sin embargo, no ponían en práctica por completo lo que era la escritura que hablaba acerca de el Mesías que venía en el futuro, que bastantes señales le estaba dando. En fin, es que podemos ver que la voluntad de Dios es perfecta en el cumplimiento de lo que el Señor se había propuesto para realizar, que era someterse a ella y en la voluntad del Padre podernos dar vida en el tiempo postrero. Eso lo podemos ver en estos dos versos. Perdón, decía que a lo mejor no notaron, pero en este punto que el hermano Elías estaba hablando, silenciado, el hermano Elías habló, hay varios subpuntos ahí mismo, que la voluntad de Dios para el creyente es espiritual en su naturaleza, una vida piadosa y santificada, una vida de servicio a Dios, una vida llena del Espíritu Santo, la madurez espiritual. Vamos a ver este versículo rápidamente. Segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, primero 4, versículo 3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ya eso está asentado en la palabra de Dios. También está primera de Pedro 1, 14 al 15. Dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También está trazado aquí una vida de servicio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Todos nosotros conocemos ese pasaje que dice así: que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos adelante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Una vida llena del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Vamos a buscar Efesios 5, 18. Efesios 5, 18 dice: no embriaguéis en vino, lo cual hay desilusiones, antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esto es una vida llena del Espíritu Santo. Finalmente, madurez espiritual debe estar formada por nuestra vida espiritual, madurez espiritual. Colosenses 4, versículo 12. Colosenses 4, 12 nos dice entonces: os saludo, Éfrata, el cual es uno de vosotros, mi siervo en Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme y perfecto, completo en todo lo que Dios requiere. Entonces, algo importante a notar es que la voluntad de Dios Él la ha trazado en su palabra. Y nosotros podemos conocer la voluntad de Dios si conocemos su palabra, si escudriñamos su palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay un mandato hacia su voluntad bastante clara, y Dios quiere que nosotros seamos santos. Bien. Próximo punto. No sé si alguien tiene el próximo punto. Yo lo tengo. Denle por allá. Dice que la soberana y perfecta voluntad de Dios no puede ser cambiada. Y el pasaje es Romanos 9, del 19 al 21, que dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad
¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, este pasaje encaja perfectamente con esta declaración. La voluntad de Dios es soberana y perfecta y no puede ser cambiada. Entonces, nosotros podemos buscar la voluntad de Dios, nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, pero nosotros no podemos ni crear la voluntad de Dios ni cambiar la voluntad de Dios. Dios decretó su voluntad y nosotros, no importa cuánto oremos, cuánto pidamos, cuánto ofrezcamos, no vamos a poder cambiar lo que Dios ha decretado que va a pasar. Entonces, eso no le gusta a mucha gente porque a la gente le gusta pensar que ellos pueden doblar el brazo a Dios. Pero este versículo habla claramente de que la masa no le puede decir que lo está haciendo de esta manera o de aquella manera, sino que Dios tiene soberanía de hacer con su creación lo que Él quiere. Muy bien, más bien nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él, nuestras decisiones con la voluntad de Él. Y así es. Bien, miren, el próximo punto vamos a analizarlo todos juntos. Vamos a hacer un análisis, cada quien que quiera comentar sobre él, creo que es interesante. No sé si alguien lo tenía de manera particular. Pero dice así, que bajo la voluntad permisiva de Dios y dentro de los límites que se impone en su palabra, el creyente es libre de tomar sus propias decisiones en lo concerniente a matrimonio, asociado a los negocios, vacaciones y asuntos similares. Alguien que busque Romanos 15, versículo 32. Romanos 15, versículo 32. Yo voy a buscar Santiago. Lo tengo. Oye, déjenme leer primero dele para allá, léelo. 15:32, Romano. Dice así, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea creado juntamente con vosotros. Ok, Romanos Santiago, 15:32. Santiago 4, 13 al 16. Vamos ahora, lo que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis que lo que es mañana, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar en la cual debería decirse el Señor quiere, viviremos y haremos o aquello. Pero ahora jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Bueno, aquí dice entonces que Dios tiene una voluntad permisiva y que esta voluntad permisiva, porque Dios no, como dije, quiero que quiera comentar sobre eso, Dios no ha hecho de nosotros seres robóticos, sino Dios también nos permite a nosotros tomar decisiones. En esas decisiones nosotros tenemos cuota de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, usted decide con quién se va a casar, después uno puede atribuirle toda la culpa a Dios y decir, bueno, Dios, eso fue tu culpa. Nosotros tenemos la libertad de elegir con quién nos vamos a casar. Tenemos que buscar la voluntad de Dios ante estas cosas, y en nuestro diario vivir hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos esa libertad permisiva de Dios. Yo creo que el punto es que nosotros en cada cosa que vayamos a hacer y tomar decisión, debemos encomendar a Dios en nuestro camino. Pero creo que Dios nos da la libertad a nosotros de elegir. Usted va al mercado, va a elegir comprar piña, va a comprar chinola, va a comprar plátano, lo que sea. Usted tiene esa permisividad de parte de Dios. ¿Alguien más quisiera comentar sobre eso? Yo, Adelante. relacionado a lo que usted dijo ahí en el punto del matrimonio, las únicas dos personas que no tuvieron otra opción fueron Adán y Eva. Después todo el mundo tuvo la opción de elegir.
Y en eso yo creo que las únicas personas que tienen verdadera libertad o libre albedrío, como le llama la gente, son los cristianos, porque todo aquel que no es cristiano es esclavo del pecado y hace el pecado y lo único que puede hacer es pecar. Solamente los cristianos tenemos la opción de escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Entonces Dios nos da pautas para saber cómo tomar la decisión que es su voluntad, pero no le va a decir, mira tú, compra esos zapatos, mira tú, compra ese carro o múdate en ese barrio. Entonces ahí Dios nos da libertad para elegir en qué barrio vamos a vivir, nos da libertad para escoger en qué escuela vamos a estudiar o el trabajo que vamos a tener, con quién vamos a hacer un negocio, pero Él nos da pautas para saber que el negocio que yo elija sea algo que le agrade, que la persona con que decida casarme sea una persona que también sea cristiano y todo eso. O sea, Dios da parámetros, pero Él no nos va a decir de que, como mucha gente espera que Dios le diga, que Dios le hable en una voz que va a decir, le diga, cásate con esa persona, o múdate por ahí, o haga. Entonces, Dios nos da libertad, pero no nos deja solo de que tome la decisión tú atento a ti, sino que Él nos da dirección y guía, y nos da su palabra, y entonces así podemos tomar las decisiones correctas, guiadas por Él. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Muy de acuerdo con lo expresado por la hermana Iraida. Y para agregar algo más, todo respecto a lo que es la voluntad de Dios en lo que tiene que ver con las acciones y las cosas que uno vaya a ejecutar durante su vida. Nosotros lo que tenemos la palabra de Dios nos da pauta allí y nos enseña. Son como los consejos que le dan un padre a un hijo que no quiere que el hijo pase por algún tipo de circunstancia y le muestra, pero al final el hijo va a escoger. Bueno, yo te orienté, como en el mismo caso del pueblo de Dios en Israel. Acuérdate que está en el desierto y van a entrar a la tierra prometida. Y después de Moisés haber recibido tanta disciplina y tanta palabra de parte de Dios, junta al pueblo y le repite todas aquellas cosas y le pone dos tramos, le pone lo que es la bendición y le pone lo que es la maldición y luego le dice, escojan ustedes. Pero la consecuencia luego será por la forma que ustedes hayan escogido. Ejemplo, si yo llego y hago una deuda, una persona que mañana me va a traer consecuencias, que voy a perder muchísimo dinero, tengo que honrar eso, tengo que honrarlo. Pero yo tengo allí en la palabra de Dios que me manda y me especifica que yo no debo dar mi cuarto a no debo hacer algún tipo de negocio, no debo asociarme con personas del mundo porque mañana va a traer consecuencias, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo diría, bueno, Dios me lo permitió. No creo exactamente porque ya Él me lo está advirtiendo en su palabra. Ahora yo escojo. Él permite que yo escoja. Y luego la consecuencia, vemos cuál es. Yo creo que por ahí era. Muy bien. Pues vamos al próximo punto. Dice que la voluntad de Dios es reconocida a través de la oración, su palabra, la circunstancia, otro creyente y el Espíritu Santo. Nos dice 5 cosas en las cuales la voluntad de Dios es reconocida. Debe leer el pasaje. Primera de Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios que revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún los profundos de Dios. Porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Asimismo tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablando no con palabra enseñada con sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, acomodando el Espíritu a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe la cosa del Espíritu, porque le son locura y no la puede entender, porque se ha discernido espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La voluntad de Dios es conocida por la oración, su palabra, la circunstancia, otro creyente y el Espíritu Santo. El primer punto, entonces vemos que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios mediante la oración. Orando a Dios, el Señor nos va a mostrar su voluntad en ciertas circunstancias. A veces alguna problema, algunas dificultades, orando con un espíritu ferviente y abierto, el Señor nos puede mostrar su voluntad. El Señor nos puede mostrar su voluntad a través de su palabra. Un pasaje de la palabra de Dios, donde hay un mandamiento claro, me muestra cuál es la voluntad de Dios. A veces la circunstancia, Dios va a utilizar la circunstancia para decirme que no es lo correcto o que es lo correcto. Hay veces que yo he estado en algún sitio haciendo algo, o voy por algún lado y siento que no debo ir por ahí, no debo ir por ahí. O han pasado ya varias circunstancias, varias cosas que me siento, bueno, tengo que analizar si esto realmente es de Dios, si yo estoy persistiendo en algo que no es lo correcto. Dios también puede utilizar a otro creyente para hacerme conocer su voluntad. Estoy haciendo algo malo y viene el hermano Elías y me aconseja, hermano, mire, tenga cuidado con lo que usted está haciendo. Eso puede ser peligroso para su vida. Dios me está mostrando su voluntad a través de una persona, a través del Espíritu. Ese pasaje que leímos que ¿quién conoce la mente de Dios? Ahora también dice que Dios nos ha dado su Espíritu. Al nosotros tener el Espíritu Santo, conectamos con el Espíritu de Dios y podemos entender su voluntad por medio de su Espíritu. Entonces, el Espíritu que nos habla en nuestro interior nos hace a nosotros entender la voluntad de Dios. Bien, ahora pasamos al próximo punto. Lo que todo creyente debe hacer en relación con el descubrimiento de la voluntad de Dios. Punto número 1. No sé, José me tenía un punto, no sé, ¿dónde está el próximo punto que él tenía? Si ya lo pasamos, si ya lo leímos o no. Punto número 1. Debemos asegurarnos de que su vida esté ordenado. Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23 y 24. Si usted quiere elegir algún otro punto, lo puede elegir, o si quiere buscar algunos versículos para ayudarme también a leer, pues lo puede hacer. Enséñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Si hay en mi camino de perversidad, guíame al camino eterno. Debemos seguir, asegurarnos de que nuestra vida esté en orden. Entonces, no quiere decir que si yo no tengo mi vida en orden, yo no puedo conocer la voluntad de Dios. Una persona viviendo en desobediencia, haciendo cosas incorrectas, a veces quiere conocer la voluntad de Dios. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que tener una vida en orden, ser un cristiano disciplinado, tener mi casa espiritual ordenado para poder conocer la voluntad de Dios. Próximo punto. Olvidarse de la idea preconcebida y venir a Dios con una mente abierta. Colosenses 1:9.
El versículo ahí es ¿Perdón? el versículo ahí es Hechos 18:21. Oh, perdón, Hechos 18:21. Ya, yo lo tengo, lo puedo leer. Ok, antes de leerlo, dice, vamos a hablar de la idea preconcebida. ¿Qué es idea preconcebida? Que a veces yo vengo con una idea preconcebida donde Dios hace una oración. Yo salí por ahí y vi un motor, me encantó ese motor y yo vengo simplemente a orar y a pedirle a Dios, mire, para Ese cumplir que he orado, y he pedido a Dios, y mira ese motor a veces en todo el sentido de la palabra, ¿no? El auto conoce un muchacho, una muchacha, y es el que me encanta, y entonces ya yo tengo una idea preconcebida y cualquier cosa me va a confirmar lo que ya yo tengo preconcebido. Y es peligroso esto, porque muchas veces Dios no puede dar algo que nosotros estamos deseando y no necesariamente es su voluntad. El pueblo de Israel quería un rey, Dios le contestó su petición y le dio al rey Saúl, pero no era la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esa idea preconcebida y con la influencia que pueden tener nuestros deseos carnales hacia algo. Y muchas veces Dios ve esa pasión fuerte que tenemos a algo y Él sabe que no es lo mejor, pero ya tenemos esa idea preconcebida y dice, eso es lo que tú quieres, toma. Dele, hermano. Hechos 18:21. Ok, voy a leer desde el 19 para que se entienda, porque el versículo solo me encuentro que se queda como en el aire. Entonces el versículo 19 dice, Okay. y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Muy bien, ahí también podemos mencionar esa que para Pablo, ya él tenía una dirección clara de lo que tenía que hacer y a veces alguien quiere venir a convencernos, no, mira, quédate aquí y no, a veces nos convence de algo incorrecto. Recuerda la historia de el profeta que le dio la profecía a Jeroboam, y luego iba por el camino y vino otro profeta ya y lo convenció de algo que él tenía una clara dirección y ahí entonces vino la complicación. Próximo punto. Orar para obtener sabiduría, entendimiento y discernimiento. Colosenses 1:9 dice de la siguiente manera, por cuanto agradó al Padre, que Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la voluntad del Padre, que podamos orar, que podamos no solamente orar por nosotros, para que seamos llenos, sino también por lo demás, como vemos aquí, que ellos oraban por los hermanos de allí de Colosa, para que fueran de conocimiento y de la voluntad de Dios. Siguiente. Yo tengo el punto que sigue después de ese. El que dice, escudriñar diligentemente la palabra de Dios para descubrir la voluntad revelada de Dios. Y el pasaje para leer ahí es Salmo 119, del 1 al
8. Pero voy a leer solamente del 3 al 5. Del 2 al 5. Que dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Todo el Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios, de lo importante que es guardarla, obedecerla, retenerla, no desviarse de ella y las cosas que pasan cuando uno se desvía. Entonces, eso va acorde con la definición ahí de que escudriñar diligentemente la palabra de Dios nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, porque Dios reveló su voluntad en su palabra. Entonces, como veíamos en el punto anterior, cuando el pastor estaba hablando de cómo podemos conocer la voluntad de Dios, su palabra fue uno de esos puntos. Entonces, ese versículo claramente dice que no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, y andar en los caminos de Dios es guardar la palabra de Dios, y la única manera que yo la voy a poder guardar es si la escudriño. Entonces, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, leer la Biblia, es la mejor manera de conocer y descubrir la voluntad de Dios. Muy bien. Próximo punto, mostrar un espíritu dócil a la enseñanza. Salmo 143, versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este es un versículo muy hermoso y muy importante. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero tener un espíritu dócil y pedirle a Dios que sea Él que me enseñe a hacer tu voluntad. Que Él pueda ver ese hambre, ese deseo, ese anhelo nuestro por hacer y conocer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pedir que el espíritu de Dios pueda guiarnos a tierra de rectitud, que sea Él que me enseñe realmente cuál es su voluntad. Y yo creo que una oración así Dios no la va a dejar de contestar. Un hombre, una mujer de Dios deseando, pidiéndole a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Próximo punto, buscar consejo descreyente piadoso. Proverbios 15, 22. Muchas veces estamos pasando por situaciones y buscamos consejo en lugares incorrectos. Buscamos consejo donde personas que a veces nos van a aconsejar lo que nosotros queremos que nos aconsejen. Y es importante buscar consejo donde personas piadosas. Proverbios 15, 22 dice así, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejería se afirma. Dice que en la multitud de consejería se afirman. Proverbio 12, 15, aquí mismo cerca. Proverbio 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, sabio para nosotros buscar el consejo, es prudente para nosotros buscar el consejo de personas piadosas. 3 puntos más. Comprometido a aceptar la respuesta de Dios antes que Él se la dé. Comprometido a aceptar la respuesta de Dios antes que Él se la dé. Eso es muy importante. Nosotros comprometernos a aceptar la respuesta de Dios. Muchas veces también en la idea preconcebida que tenemos, pues queremos algo y finalmente no se nos da porque tenemos una idea preconcebida de qué es lo que nosotros queremos. A veces la respuesta, Dios responde nuestra petición diciéndonos que no, y esa es una respuesta de
de parte de Dios. A veces queremos que la respuesta de Dios sea sí, pero su respuesta es no. No dio la respuesta que Él entendía que nosotros necesitaban. Vamos a leer Jeremías 42:1. Vinieron los hijos del oficial de la gente de guerra y a Jonatán, hijo de Carea, Jesanía, hijo de Osía, y todo el pueblo del menor hasta el mayor. Dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, Dios de todo, por todo este resto, pues de mucho hemos quedado a un poco, como no ven a tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. El profeta Jeremías dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová por vosotros, como habéis dicho, y todo lo que Jehová me responda, eso enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová esté entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad, si hicimos conforme a todos aquellos para lo cual Jehová tu Dios te ha enviado a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviare, obedeceremos, para que obedezcamos a la voz de Jehová nuestro Dios y nos vaya bien. Aquí vemos que el pueblo respondió que estaba dispuesto a que sea bueno o sea malo, obedecer lo que Jehová le dijera. Empezar a caminar por fe en la dirección que Dios nos muestra. Romanos 1, versículo 10. Romanos 1, versículo 10. Yo lo tengo el versículo. Dele. Entonces dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Muy bien. Dice empezar a caminar por la fe en la dirección que Dios nos muestra. También después de conocer su voluntad, entonces tenemos que caminar por fe a donde Dios nos está mostrando. Último punto, versículo: mantenerse espiritualmente sintonizado con Dios. Romanos 12, 1 y 2. Conocemos ese pasaje, así que os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo delante de Dios santo y agradable delante de Él. No nos conformemos con este siglo, sino ser renovados por medio de su entendimiento, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios santa y perfecta para nuestra vida. Estar en sintonía con Dios nos ayuda a nosotros a conocer su voluntad. Dice esta nota: descubrir la voluntad de Dios no es el principal problema del creyente. La dificultad radica en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tanto que lo que hacemos, sino lo que somos. Si nosotros como creyentes estamos llenos del Espíritu, haremos las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pregunta: ¿por qué muchas creyentes le parece tan difícil descubrir la voluntad de Dios? ¿Y cuál es el verdadero problema? Dice aquí que es fácil conocer a veces la voluntad de Dios, pero hacerla es difícil. Es lo mismo que, bueno, la voluntad de Dios, nuestra santificación, eso lo sabemos, es una voluntad de Dios y lo sabemos. Ahora, vivir una vida santificada, pues entonces es otro gran desafío. De mi parte, a la pregunta que por qué muchos creyentes les parece difícil descubrir la voluntad de Dios, es que quizás teorizamos mucho con relación a ella y a veces queremos escuchar la voz audible de Dios, o a veces no damos los pasos que Dios desea que nosotros demos para poder nosotros conocer su voluntad. No sé si alguien más quiere comentar sobre la pregunta. Yo, Adelante. sí, ¿Quién es yo? Yarixa. Ah, Este es un gran tema este. Y algo también que es, voy a hablar por mí personal, cuando era más nueva creyente, que muchas veces
uno como humano, obviamente, quiere imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios y trata de buscar como cualquier cosa desesperadamente. Y yo recuerdo que al principio, cuando yo comencé lo que era vivir y todo eso, a mí me aterraba escuchar esa palabra voluntad de Dios. Eso me daba como frío, porque yo entendía que nunca mi voluntad iba a ser la de Él, que era como que Dios quería todo lo contrario a lo que yo quería, pero no siempre es así. Sino luego pude entender que Él tiene lo mejor para nosotros y que su voluntad es perfecta y que no hay tristeza alguna con ella, y eso es algo que nos debe llenar de paz, saber que Dios tiene una voluntad soberana y que esa voluntad, si nosotros la obedecemos, nos va a traer hijo y recompensa. Todo lo contrario si la desobedecemos. Entonces, creo que a veces está la voluntad de nosotros y choca con la de Dios cuando no queremos someternos a eso. Y como usted refería, que a veces hay voluntad de Dios que son simples, pero que le buscamos la quinta pata al gato. Porque, por ejemplo, yo no voy a orar para que, orándole al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad si tú quieres que yo me congregue. Porque ya Él me dice en su palabra que me congregue. Otra cosa es, me dice, no te una yugo desigual, no tengo que estar orando, o sea, porque ya Él me dice, o sea, donde hay un no, yo no debo abrir signo de interrogación, porque ya Él me está diciendo claro que no. Y yo sé que también existen excepciones, pero siempre que oremos con un espíritu dócil, como nos dicen, Él nos va a mostrar y él va a obrar, porque nosotros no podemos cambiar su voluntad. Esa es mi opinión. Adelante, Joséimi. Uno de los pasajes del punto que me tocaba, que se me fueron adelante y me lo cogieron, pero dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Jesús, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Creo, analizando los pasajes que hemos visto y hemos analizado, muchas veces no conocemos la voluntad del Señor en nuestra vida y es porque no le amamos de todo corazón. Cuando leemos el pasaje de Jesús diciendo, amar al Señor vuestro Dios con todo tu corazón, toda vuestra mente, toda vuestra fuerza, toda vuestra alma, perdón, no está diciendo con una parte de mi vida, no está diciendo con una parte de mi diario vivir, está diciendo todo. El mínimo común denominador en ese pasaje es la palabra todo. Y muchas veces nosotros queremos dividir y poner a Dios en parte de nuestra vida y ciertas cosas queremos ponerlo a un lado. Entonces muchas veces no conocemos la palabra, dice el pasaje, si me amáis, tú vas a guardar mi mandamiento, y si guardas mi mandamiento, va a conocer la voluntad de mi Padre. Entonces muchas veces no conocemos la voluntad del Padre porque realmente no le amamos, realmente no le estamos buscando como debemos buscarle, y ni siquiera conocemos su mandamiento, ni siquiera conocemos su palabra, y sabemos que mientras más conocemos la palabra de Dios, más nos acercamos a él. Entonces muchas veces tenemos esa duda sobre qué quiere Dios que yo haga, qué va a pasar conmigo ahora, soy cristiano, qué debo hacer, qué está haciendo Dios conmigo. Es simplemente porque no estamos cerca de él y no estamos escuchando lo que Dios nos está mostrando. Y vuelvo a poner el ejemplo del estudio bíblico, que fue un estudio muy profundo para mí, muy impactante, de los héroes de David o los ayudantes de David escucharon su clamor porque estaban cerca de él. Ellos estaban cercanos a él y escucharon. David no le pidió a ellos que hiciera nada, simplemente exclamó algo y ellos escucharon. Entonces no vamos a conocer la voluntad del Señor, como decía el pastor en el mensaje del domingo, no vamos a conocer su voluntad si no estamos cerca de él. Entonces creo que con este pasaje es bastante claro que una de las claves para conocer la voluntad del Señor es amarle de todo corazón y guardar sus mandamientos. Amén. Bien, pues nada, hermano, este ha sido el estudio de esta noche con relación a la voluntad de Dios. Un tema muy importante en la vida cristiana.
y esperamos en otro momento poder ampliar un poquito más este tema, porque creo que es importante para nosotros los cristianos conocer y entender la voluntad de funcionar todo esto. Nada, hermano, decirles en esta noche alguna información antes de regresar. Próximo domingo tenemos culto, también tenemos la celebración de la Santa Cena. Vamos a terminar con un tiempo de oración y vamos a orar por el estado de Texas. Laura está ya al frente de allá, huracán categoría 4, imagínense. Por aquí pasó siendo solo una tormenta y mire todos los daños que hizo, imagínense. Ahora siendo ya un huracán número 4. Pues, orar por ese impacto que va a tener en esas personas allá, en ese lugar. Pues vamos a orar y de esta manera terminamos nuestro tiempo de estudio. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias porque podemos descubrir, estudiar un poco más sobre tu voluntad, Padre. Algo de sumamente importancia para un creyente que sea despierto, que te que quiera acercarte a ti, que quiera hacer tu voluntad, Señor. Esta enseñanza está asociada y ligada, Señor, al rey, a la devoción que estos hombres tenían por su rey, que estaban ahí al lado de él, queriendo conocer tu voluntad. Así pedimos que nos ayude a siempre. Oramos en este tiempo por el Señor que está al frente de Texas, Padre. Oramos, Señor, de que pueda cuidar de la población, Padre, que cada persona pueda ponerse en ambiente seguro. Y oramos, Señor, para que sean minimizados los daños, Señor, en aquel lugar, Padre. Cuida de cada persona, Padre, y tu gracia y misericordia repose sobre cada uno de ellos. Te damos la gracia en esta noche por el tiempo de estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues buena noche, hermanos. Que Dios les bendiga.